trono de Israel. O sea, de verdad que era terrible, ¿no? El, el video tiene una sesión de 30 y X minutos, ¿no? Él, al terminar, continúa el siguiente, ¿no? Voy a tratar de resumirlo ya. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo viene, cómo va la promesa, ¿no? Entonces, por esta razón, cuando Jesús comenzó su ministerio público, la gente empezó a preguntarse, ¿será este aquel hijo de David? Otros, en cambio, fueron mucho más lejos y directamente le reconocieron como el hijo de David, ¿no? Entonces, todo venía ahí, ¿no? Entonces, podemos entender, ¿verdad?, el entusiasmo que el Señor Jesucristo despertaba entre las multitudes, ¿no? Y muchos de ellos lo identificaban como el hijo de David tan esperado. Pero ¿era Jesús realmente el Cristo? ¿Era Jesús realmente el Mesías? Mateo, por supuesto, dice que sí, ¿no? Y de hecho escribe el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Pero lo llama Jesucristo, unificando su nombre entre Jesús y el Cristo, ¿no? Pero como decimos, es fácil hacer afirmaciones de este tipo. Pero había que demostrarlo. Y aquí es cuando Mateo demuestra, ¿no? Con las credenciales de Jesús. Este punto es importante. Entonces, ¿verdad? En los dos primeros capítulos del Evangelio de Mateo, él va a demostrar quién es realmente Jesús, ¿verdad? Que él era el linaje de Abraham y de David, también que nacería de una virgen y que haría el pueblo, y que lo haría en el pueblo de Belén, ¿no? Tres cosas se cumplieron. La profecía hablaba de esas tres cosas, ¿no? De que vendría del linaje del rey David y de Abraham, ¿verdad? Que nacería de una virgen y que nacería en el pueblo de Belén. Eso estaba en la profecía y, y, y Mateo tenía que demostrarlo. Tenía que demostrarlo y por eso él empieza con el árbol genealógico. ¿Y por qué empieza con el árbol genealógico? Es qué interesante, ¿verdad? Él empieza con el árbol genealógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que cumplir determinados requisitos que estaban fuera del control de cualquier hombre, como el linaje del que provenía, la forma en que nacería y el lugar, ¿no? Entonces, había algo en esa época, ¿verdad?, muy importante, que era importante mostrar la genealogía, porque recordemos, ¿verdad?, de que en aquella época el pueblo de Israel había sido expatriado, vamos a decirlo así, no había sido llevado de Jerusalén a Babilonia y estuvo 70 años y se perdieron muchos rastros de las personas. Se perdieron muchos rastros, muchos murieron en el cautiverio, ¿verdad? O la gran mayoría murieron en el cautiverio. Otros se mezclaron, hicieron familias, ¿no? Se formaron por allá y se habían perdido los rastros de ellos, ¿no? Su genealogía, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres tú? Oye, no, yo soy judío. ¿Y yo cómo sé que tú eres judío? O sea, no solamente porque tú me digas que eres judío, yo voy a creer que eres judío. Y de hecho eso pasó en esa época, ¿no? Muchas personas, ¿verdad?, que habían regresado, sobre todo los levitas, muchos levitas que les correspondía ser sacerdotes o estar ahí sirviéndole a Dios, no pudieron demostrar su herencia, su genealogía, y no pudieron servir, ¿no? Por eso era importante para Mateo demostrar esta estructura genealógica, ¿no? Entonces, Mateo presenta la estructura genealógica de Jesús en tres grandes grupos. Cada uno de ellos incluye a 14, ¿no? Por otro lado, ¿verdad?, al crear esta estructura simétrica entre tres columnas de 14, 14 y 14, esto le permite resaltar otros detalles. Por ejemplo, le sirve para caracterizar tres grandes épocas en la historia de Israel: la de Abraham a David,
la de David hasta el exilio de Babilonia y la del exilio de Babilonia hasta Cristo, ¿no? 3 grandes eventos hay en la genealogía de Jesús. Aquí viene la parte buena, ¿no? Como ya hemos señalado, Abraham y David fueron los receptores claves de la promesa de Dios, mientras que la cautividad en Babilonia evidenció la incapacidad de Israel para recibir las bendiciones de tal promesa. Jesucristo se presenta entonces como aquel por medio del cual se cumplen todas las promesas. Por tanto, la división en grupos sirve para presentar a Jesús como la culminación de la historia de Israel. Él es el genuino heredero del mundo. ¡Wow! Tremendo. No cabe ninguna duda de que el camino desde Abraham hasta Jesús había sido muy largo. Además había estado lleno de fracasos, ¿no? Por ejemplo, Abraham encabeza la lista de los patriarcas que más tarde fueron sustituidos por los jueces. O sea, vemos la historia de Israel, ¿verdad? Con tropiezos, con fracasos, con errores, con traiciones, ¿verdad? Con reyes malos, perversos, que le dan la espalda a Dios. Un pueblo de Israel que hasta se olvidó de la palabra, ya ni siquiera manejaban la Biblia. Total que era un tiempo que había tenido unos traspiés increíbles, ¿no? Y así pues va marcándose esa genealogía, ¿no? Y la última sección cubre un periodo de varios siglos en los que Israel estaba bajo la denominación de las potencias extranjeras. Ya en esa tercera etapa, ya Israel era un pueblo dominado, y es ahí cuando viene Jesús. Ahí es cuando Jesús está presente, ¿no? Fue contado con los pecadores, dice aquí. Un detalle poco común de las genealogías judías era la incorporación de mujeres. Cuando vemos esta genealogía, hay algo que llama la atención, que hay 4 mujeres que están aquí. Y era poco común. Los judíos, en esa época, acuérdate que antes de Jesús la mujer pues no era muy tomada en cuenta para muchas cosas, ¿no? Era la cabeza del hombre y todo era el hombre, ¿no? Sin embargo, aquí se toman a 4 mujeres, a Tamar, a Rajá, a Ruth y a Betsabé. Y mira los casos, ¿no? Tamar y Rajá son gentiles, ¿verdad? Son gentiles, y conocemos su trayectoria de ellos, ¿no? Diríamos, pero si habían otras mujeres más virtuosas en Israel, ¿por qué no las consideró, no? Como Sara, Raquel o Rebeca. Y sin embargo toma a Tamar, a Rajá, a Ruth y a Betsabé, ¿no? Por ejemplo, Rajá y Ruth eran gentiles, como los dije ahora. Tamar se hizo pasar por una prostituta a fin de tener relaciones sexuales con su suegro Judá. Y Betsabé ya sabemos, ¿no? Que fue la mujer por la cual David estuvo en adulterio y después fue asesinada. Entonces vemos, ¿verdad? Un árbol genealógico un poco deseable, vamos a decirlo así, ¿no? Un árbol genealógico no muy bendito, ¿no? Donde se veían cosas terribles, ¿no? Cosas terribles, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Cómo la genealogía que presenta Mateo de nuestro Señor Jesús que da mucho que desear, ¿no? Da mucho que desear, ¿no? No queremos decir que las únicas personas pecadoras en esta lista eran las mujeres, por supuesto, ¿no? Porque ya antes hemos señalado cómo ha sido la historia de Israel, de los jueces y todo eso, ¿no? Pero seguimos, porque en la historia hay 3 de estos nombres que arrojan luz sobre la misión del Mesías como Salvador, ¿verdad? De verdad es bien interesante ver todo este tema del árbol genealógico de nuestro Señor Jesús, ¿no? Por otro lado, Mateo también quiere dejar claro que el Mesías no iba a ser únicamente el Salvador de los judíos, sino también de los gentiles, de los cuales Ruth y Rajá eran 2 excelentes ejemplos, ¿verdad? Él le introduce en el árbol genealógico gentiles. ¿Por qué? Porque Jesucristo no venía a salvar solamente a los judíos como ellos creían. En esa época, recuerda, ¿verdad?
los judíos estaban cerrados y ellos eran los únicos que se iban a salvar. Pero el árbol genealógico decía lo contrario. Jesús procedía de personas gentiles, su descendencia eran de gentiles, ¿verdad? Entonces, y tampoco había venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Su descendencia era una cuerda de pecadores, identificándose con ellos hasta el punto de que vino a nacer de un linaje impregnado de pecado. Y por supuesto, se incluyó pecadores y gentiles entre sus ascendientes, también los incluiría entre sus descendientes. Entonces vemos, ¿verdad? Los judíos, sin embargo, se vanagloriaban de que eran descendientes de Abraham. Oh, yo soy descendiente de Abraham, como si eso fuera en sí mismo un mérito suficiente para ser salvos. Pero esta genealogía deshace completamente esa teoría de ellos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Cómo viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el pedigrí que estaba mostrando al mundo, ¿no? Todos creemos que la perfección está en lo más lindo y lo más bello, y resulta que no, porque Jesús venía a sanar, a liberar, a curar a los que estaban mal. No venía por los que estaban bien, que de paso no había ninguno. De paso que no había ninguno, ¿no? Otro detalle interesante lo encontramos en el versículo 16. Ahí el escritor cambia deliberadamente la estructura que había seguido hasta el momento. Y en lugar de decir José engendró a Jesús, dice José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, no habla de que Jesús es hijo biológico de José. Cambia completamente la estructura. Es adoptado por Jesús, por José, ¿no? De este modo da a entender el nacimiento virginal de Jesús y coloca a José como su padre adoptivo, pero no como su progenitor biológico. No obstante, de este modo queda establecido el derecho de Jesús al trono de David. Entonces, fíjate cómo no solamente es porque Dios nos los dice, sino cómo toda la historia de la humanidad, ¿verdad?, se fue tejiendo, se fue escribiendo. Dios la fue escribiendo, la providencia divina de Dios la fue escribiendo hasta llegado el momento en que venía nuestro Señor y Salvador. Y a pesar del fracaso de Israel, Dios mantuvo siempre sus promesas, y cuando llegó el momento envió al Mesías, tal como lo dice Pablo en Gálatas 4:4, y te lo leo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mateo lo presenta como el Salvador de los pecadores, pero aún más como el Rey Supremo. Y aunque nos resulta relativamente fácil reconocer que necesitamos que nos salve de nuestros pecados, una de las grandes necesidades más importantes que tiene el ser humano es la de un rey que gobierne nuestras vidas. Más allá de que perdone nuestros pecados, ¿verdad?, nuestra verdadera necesidad, la más importante, es que tengamos un rey que gobierne nuestras vidas. Y en este sentido no ha habido ni habrá nunca ningún gobierno humano que realice plenamente nuestras aspiraciones de justicia, orden y paz. Dios ha provisto a Jesucristo, su Hijo, el Rey, que necesitamos. Lo irónico para cerrar ya, es que esa misma gente que celebra con tanto entusiasmo la Navidad, no quieren aceptarlo como el Rey de sus vidas. Si no, salgamos a la calle y preguntemos: ¿Jesucristo está en tu corazón? ¿Jesucristo está gobernando tu vida? ¿Él es el Rey de tu vida? Wow. Bueno, vamos a hablar. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este mensaje, esta palabra. Gracias por mostrarnos la genealogía de Jesús, por darle sentido también histórico, bíblico, por recordarnos tu promesa, Señor,
y cómo después de miles de años la cumpliste, porque tú eres un Dios que cumple tus promesas, mi Señor. Hoy con un corazón abierto, un corazón blando, un corazón contrito y humillado, un corazón entregado a ti, Señor. Celebramos esta Navidad, Señor, en familia, con gozo, con amor, deseosos, expectantes de tus bendiciones, mi Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar más adelante seguro, pero de todas maneras les dejo que pasen una feliz Navidad. Una Navidad donde seamos reflexivos y donde podamos pasearnos en la palabra de Dios. Es un buen momento, ¿verdad? Para leer la palabra de Dios y para reflexionar y para darle gracias al Señor. Darle gracias a Dios por nuestras vidas, por todo lo que está haciendo en nosotros. Yo estoy sumamente agradecido. Y todos debemos sentirnos exactamente igual. Y no tengo, o sea, no, tanto que no sé cómo demostrar mi agradecimiento a Él. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que les vaya bien.